Buenas noches. Primero que nada quiero agradecer la organización de este homenaje y que me hayan invitado a mi querido Maximiliano del Prado y a la familia de Fernando, y decir que, bueno, aunque he preparado un texto con mucho cuidado y esmero, yo verdaderamente lo que quiero decir es que no quisiera estar hoy aquí. Quisiera que estuviera Fernando. Quiero decir que lo extraño, que estoy triste, que me hace falta y bueno, que me duele el corazón. El texto está enfocado sobre todo en la poesía de nuestro querido Fernando. Se titula Con el mar en los ojos. Influido por Charles Baudelaire, Friedrich Hölderlin y Germán Hesse, autores quienes de alguna manera se puede decir que demostraron el camino de la poesía, Fernando Salazar Torres, México 1983-2024, conoció muy bien la modernidad. Indagó en las obras de Mallarmé, Isidore Ducas, Víctor Hugo y Apollinaire. En español, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges y Octavio Paz significaron para él la ruta a través de la que ordenó sus ideas literarias. De Roberto Juarroz, Juan Ramón Jiménez, César Vallejo y Federico García Lorca tomó el lado más encarnizado del español, influido por la tradición andalusí en la construcción e imagen del verso sollozante. Pero también nuestro poeta exploró la literatura como ensayista, editor, crítico y gestor cultural. Desde que lo conocí siempre estaba estudiando algo: la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la maestría en Teoría Literaria y el doctorado en Literatura Hispanoamericana por la UAP, con estancia de investigación en la Universidad de Salamanca durante 2019. Quizás por su amplia preparación, supo y afirmó en varias ocasiones que muchas de las conocidas teorías literarias no eran más que una copia y desdoblamiento de diversos marcos filosóficos. Fui testigo de su capacidad de superación y su deseo de conocimiento. Quizás por su forma de pensamiento no se conformaba con nada, gustaba de la perfección, consciente de las limitaciones, pero estaba atraído por el mundo grecolatino y la poesía del mundo árabe. Movido por el interés en las formas clásicas españolas, encontró la gacela, que surge en la poesía árabe preislámica y que también se conoce como gazal, utilizada en el mundo persa, ideal para composiciones breves que cantan al amor o lloran su pérdida, como lo hizo de manera extraordinaria el místico sufí Hafiz. Y fue en plena pandemia cuando Fernando se refugió en este tipo de estrofas para escribir el libro que tituló Viva da España en 2022 y con el que obtuvo el 20 Premio Literario Nagin Amman en Líbano en el área de creación y que posteriormente lo publicó en la editorial Espolones del artista plástico Fernando Gallo. Para mi fortuna conservo un ejemplar dedicado que dice: para Carmen, para ti estos pequeños poemas, dárselas de tono andalusí con gusto español. Ciudad de México, 17 de febrero de 2023. En esa época hablamos por teléfono casi todas las noches y en numerosas ocasiones a la 1 de la madrugada nos leíamos los poemas inéditos que habíamos escrito la semana anterior. Como compartíamos el gusto por la musicalidad en los versos, en nuestras conversaciones estaba presente el sonido de la poesía que para él era como una concha de mar pegada al oído o el sonido interior del océano, es decir, desconocido. Solía decir que la armonía es elemental en la lírica, pues los acentos, tonos y ritmos son una propiedad material del lenguaje, que brindan a la poesía de uno de sus caracteres esenciales. La poesía moderna nos enseñó que el sonido es sentido, la armonía
derivadas de la fundación del idioma. Por nuestra tradición pasan los sonidos de la poesía griega, latina, árabe, provenzal, judía, francesa, italiana e inglesa. Como compartíamos también el gusto por el español, y ambos lo consideramos una de las lenguas más completas para escribir poesía, coincidíamos en pensar que si se tuviera que representar a la poesía con un sonido, sería el del endecasílabo. Pero a Fernando lo que en verdad le hubiera gustado sería haber vivido en la época de la Iberia del siglo IX al XII, conocida como periodo andalusí, pues fue el tiempo dedicado a edificar el tono de la poesía en un español primitivo, denominado de manera equívoca como mozárabe. El tono melancólico de la lírica andalusí de amor pertenece al canto de las esclavas cristianas, que con el tiempo se convirtió en el estilo impostado por los trovadores galos y que después Petrarca haría suyo. El tono de la voz original de la poesía de un español primitivo o protoespañol, el de la lírica andalusí, es una voz de mujer, solía comentar Fernando al recordar esta época cuando los poetas componían sus poemas e impostaban la voz percibiéndose con total claridad como la voz lírica de una mujer. A partir de ahí surge la fundación del español, su periodo preferido. Quizás por eso gran parte de su tiempo lo dedicó al estudio de temas sobre hispanidad. Recurrentemente regresaba desde cualquier escenario a la época de la conquista y de una u otra forma sacaba a colación anécdotas sobre Hernán Cortés como si quisiera encontrar un dato desconocido para armar su rompecabezas. Además de su pasión por la investigación, tenía otra, el magisterio, fungiendo como docente en la Escuela de Escritores de Madrid. Anteriormente escribió Sueños de cadáver en 2010, libro al que pertenece el poema titulado Morir es quedarse. Nada, ya nada debo salvo el tiempo. Si mirar atrás nada debo si el año muere. Mi memoria queda prendida a ti, de la hojarasca del otoño, de los pasos que dejo, pasar a ojos cerrados y labios en vilo, con la noche, con la ciencia de que llegar es irse y volver a soñarte, y otra vez retornar, una vez más quedarse. No, nada debo, el tiempo aqueja, dolerte del mismo modo hasta siempre, arderme y dolerme otra piel en mi cuerpo, vivir así como dicen, como es, así es el amor en esta tierra prometida, quiero decir húmeda, porque debajo, muy abajo de este mundo, hay carne en la muerte, y así vengo, cabalgando encima del espinazo de un animal fracturado, de un animal roto que fue contenido bajo tierra. La muerte, nada, nada guarda, o el tiempo, o la memoria, que vivieron, me hacen llorar en desmedida cada noche y cada día. Mejor es irme y dejar cada cosa en su lugar y permitir que las horas nos dejen. Intentaré de nuevo la historia. Dejo este cadáver en flor, soy esa oscuridad en mi cuerpo, mi otro yo que perdí, mi alma que te vivió. Mirarte sin mirarnos hasta nunca, en el adiós de la muerte que llega. Viene por mí el caballo melancólico, el mismo que me trajo a tu sombra, a mi casa, donde existir es de pronto desvanecerse. En 2015 escribió Visiones de otro reino, poemas 2013-2014, mediante 12 textos. Fernando consigue concluir un poemario donde el intertexto no solo es un elemento más, sino que es la piedra angular de esta propuesta poética. El autor coloca al protagonista en medio de un luto amoroso. Cumplido un año de la muerte de la amada, decide, como en su momento lo hiciera Orfeo por Eurídice, descender al inframundo para tratar de rescatar el alma de su querida, como bien escribió Armando Escalón. De ese libro leo este poema.
Día 8. Las huellas. Cambia el pasado en un presente que está siendo, y mis horas son el rostro irremediable de un hombre nacido para cicatrizar. Al ser otro me doy a la actualidad. Al dejar de ser el que fui, he muerto. Si ya no soy, ahora soy y he sido. El hogar está más cerca, ya lo sé. La vida es una dimensión fractal. Detenido frente a unas huellas abandonadas, descubro que no hace mucho estuvo aquí. Dejó las señales a merced de mi deseo. Su incienso limpia mis marcas del reino perdido. Hay una mujer nacida de la espuma venusina, hay un resplandor que me impresiona y anega como en el primer día. Es la otra quien no había visto. Soy quien habla conmigo y contigo. Tu voz es una niebla de serenidades, lluvia que recupera las plazas donde vuelvo a pisar firmemente. Das aliento a las cosas perdidas y anticipas el futuro. Nos miramos. El budismo nos comunica. Nos encontramos en el rumor del follaje. Escribimos encima de las hojas. Volvemos al comienzo del día. Hablamos hasta crear palabras nuevas. Hablar contigo es plantar un árbol. Su último libro, titulado Morfeo, Fragmentos Nocturnos, 2024, fue traducido al portugués por Carlos Ramos. Dice: soñé con la última fecha de mi vida y era el mismo día de siempre, igual el raso viento girando, fijo el trote de la gente yendo y viniendo de un lugar a otro sin pausa, semejante al mediodía que se fragmenta en su sol, siempre el mismo día repitiéndose invariablemente. Ese es el último día de mi vida. Sin pompa ni sobresalto, me iré inadvertido igual que cualquiera. El último día de mi vida es como el de cada uno, como el de todos. Pareja es la osadía de la muerte que embiste a todos por igual en el mismo día. De alguna forma puedo decir que aunque no estuve presente el día de su muerte, nunca me separé de Fernando. Sucedió que primero hice un periplo poético por España, Italia, Grecia, Rumanía y Portugal. En diversos intervalos de su recorrido me escribió para que lo contactara con diversos poetas. No logró encontrarse con la maravillosa Natalia Moreleón en Grecia, quien también falleció por esas fechas. Pero sí pudo conocer a la poeta portuguesa Leocadia Regalo, quien lo invitó a su casa y con quien inició una hermosa amistad. Recibió el premio de poesía de la Academia Tomitana en Rumanía y además pudo quedarse con el mar Adriático en los ojos. Se despidió de Salamanca y de su gran amor, la poeta española María Calle Bajo, y regresó para participar en el primer encuentro de poetas iberoamericanos con sede en México que tengo el gusto de dirigir. Nos vimos en la inauguración que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad. Tras abrazarlo, me di cuenta de lo mucho que había bajado de peso. En ese momento sospeché lo que me escribió en mi teléfono y que todavía conservo en el WhatsApp con fecha del 26 de febrero de 2024. Tengo cáncer, amiga, estoy manchado. Después de muchas conversaciones, lo visité por última vez en su casa con los poetas Maximiliano Cid del Prado y Eduardo Serdio. Su mamá nos invitó a un desayuno delicioso, con tamales, jugos y atole, mientras reímos y lloramos juntos. Al día siguiente, yo tuve que viajar a España y como de algún modo supe que no lo volvería a ver, quise entregarle personalmente la memoria del primer encuentro de poetas, donde se publicaron 2 de sus poemas favoritos, con los que cierro esta lectura, para recordar al director de la emblemática revista literaria Taller y Fitur, y sobre todo al amigo del alma, que tanta falta me hace, pero que ahora
descansa entre versos. Cantiga de labios mis deseos. Para la llama que me arde fuego, la altura de noche llave pliego. Labios aéreos lavan cresta, abre rosa aroma y luego cierra, ojitos en noche otra con besos. Labios leves me desangran, testa. La altura sombra en manos deslizas, calor sigilo bebo en tus piernas. Labios palpo en tu rosa mi lengua. Abre flora, aroma y luego cierra, áspera salida moja y mengua. Labios untan bufos que se esmeran. Y el último. Gacela de medianoche. Ven ya, mimosa, y acaríciame el pelo. Voy a ti a contraluz por un solo beso. Ven, estrecha de ijares te deseo. Voy a ti con restos del sol en un dedo. Ven, Gacela, con la noche en tu velo. Yo voy a ti a la aldaba, que si no, muero. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa 2. A continuación tendremos la participación virtual de los poetas Víctor Manuel Mendiola, Vanessa Frenz y Carmen Bolzán. Víctor Manuel Mendiola nació en la Ciudad de México en 1954. Es autor de varios libros de poesía, como Vuelo 294, Papel Revolución y Tanoro y Ogro, así como de ensayos destacados como Javier Villaurrutia, La comedia de la admiración y el surrealismo de Piedra del Sol, Entre peras y manzanas. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores. Su obra ha sido publicada en revistas prestigiosas como Vuelta y Nexos y en periódicos como La Jornada y Reforma. En 2005 recibió el Premio Latino de Literatura por Tanoro y Ogro y en 2010 el primer lugar en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por la novela 4 para Lulú. Es director de ediciones El Tucán, de Virginia, desde hace más de 40 años y ha publicado cerca de 400 títulos. Desde 2015 escribe la columna Poesía en Segundos en Laberinto, suplemento del periódico Milenio. Recientemente ha publicado libros como Tu mano, mi boca y 100 años contra el fantasma del caudillo y traducido poesía en inglés. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Por su parte, Vanessa Frenz, Larisa Fentanes, seudónimo Vanessa Frenz, nacida en Veracruz, licenciada en Derecho, poeta, escritora y bailarina. Formó parte del Performance Inclusión. Actualmente radica en Londres. En México ha colaborado en revistas y suplementos culturales como La Jornada, Nocturnario, Cardenal, Taller Igitur y otras. Su primer libro, El paraíso de las luciérnagas, colección Salto de página, Malpaso Ediciones. Y por último, Carmen Bolzán, Drobeta Turna Severin, de Rumania. Nace en 1953. Es poeta, ensayista, traductora y doctora en Sociología, licenciada en Filosofía por la Universidad de Bucarest. Dirige la editorial CULT y es miembro de la Unión de Escritores de Rumania y de Brasil, así como de diversas academias internacionales. Ha publicado más de 55 libros y traducido a autores como Miguel de Unamuno y Alfredo Pérez Alencar. Su obra ha sido reconocida con numerosos premios en Europa, América Latina e Israel. En 2023 y 2024 recibió distinciones como la medalla Mijaíl Eminescu, el premio Reina Carmen Silvia y la Corona de Ovidio. Su vínculo con la poesía en lengua española se estrechó mediante la colaboración literaria con el poeta mexicano Fernando Salazar, con quien participó en eventos como el Festival Mundial de Poesía Mijaíl Eminescu y el Congreso de la Academia Universalis Poetarum, donde ambos fueron distinguidos como embajadores culturales y miembros de honor de academias rumanas. La poesía permitió el encuentro y la complicidad entre Carmen Peregrina, Carmen Bolzán y el poeta mexicano Fernando Salazar Torres, quienes establecieron un vínculo literario y humano a través de la afinidad entre las lenguas española y rumana, ambas de raíz latina. En junio de 2023, Salazar Torres fue uno de los poetas internacionales que acudieron al llamado del Festival Mundial de Poesía Mijaíl
Eminescu, en Craiova, Rumania, donde fue distinguido con el diploma de embajador cultural y nombrado miembro de la Academia Leopold Sédar Senghor en Milán. Posteriormente, del 21 de junio al 1 de julio de 2023, participó en el primer congreso de la Academia Universalis Poetarum en Tomis, Constanta, Rumania, bajo la coordinación de Carmen Bulsán. En dicho encuentro, Fernando Salazar Torres fue reconocido como miembro de la Academia Tomitana y de la Academia Universalis Poetarum y recibió el premio de poesía otorgado por ambas instituciones, así como la corona de Ovidio y la medalla de oro Dionisios Exiguus. Finalmente, del 2 al 5 de julio de 2023, en el marco del Congreso Mundial de la Universidad Cristiana Dimitri Cantemir, celebrado en Bucarest, Fernando Salazar Torres fue reconocido como miembro fundador de la Academia Dimitri Cantemir, consolidando así su presencia y reconocimiento dentro del ámbito poético y académico internacional. Siento alegría por mi trato y amistad con Fernando Salazar. Él, como todos los jóvenes, porque lo conocí cuando todavía era muy joven, estaba lleno de ese impulso que resplandece en el semblante de algunas personas y sobre todo de algunos jóvenes. Lo recuerdo y me viene de golpe a la mente su cara alumbrada, su cara llena de claridad y la flor de la negra. Y en su caso, esto tiene un sentido fuerte porque era algo especial ver su rostro cetrino, la hermosa madera oscura de su rostro y sus ojos tan tristes, sacados de un cuadro expresionista, siempre contentos. Me doy cuenta de que esa iluminación que él poseía no era solo el entusiasmo y la fuerza que tiene cualquier joven, sino que era, a la vez, el movimiento de su voluntad y todavía más el movimiento madrugador, mañanero de la poesía. Por eso creo que estos versos, un poema suyo, son muy auténticos y lo pintan de cuerpo entero. Demasiada luz dentro de mi pecho y otro amanecer más camina. Él estaba poseído por la hora en que comienza la poesía y sus acciones lo demuestran. Participó decidido y animado en Golem y después creó su propia publicación, Igitur. Leía poesía de todos los tiempos y se aproximó a muchos poetas de su edad o mayores que él. Así decidió estudiar rigurosamente literatura y adquirió una maestría en España. No realizó estas actividades, así lo pienso yo, para ser un académico, sino para enriquecer su mundo interior. Conozco este hecho porque él se acercó a mí como un joven se acerca a un viejo y como un hombre activo se acerca a otro hombre activo. Entre paréntesis, debo decir que a los poetas les va muy bien la acción, por eso con mucha frecuencia se dedican a hacer libros o a hacer revistas o manifiestos, incluso a opinar y actuar sobre cosas en las que es muy difícil o peligroso involucrarse, como la política. Pero Fernando se reservó a la acción esencial de la poesía, es decir, a pasar el mundo de la vida y las palabras por el tamiz del poema, muchas veces el poema de otros, y en otras ocasiones la criba de sus propios poemas. Escribo estas líneas para dejar constancia de la singularidad de Fernando Salazar y decir que comprendo perfectamente que su ausencia es un hueco entre quienes lo conocimos y entre los escritores de su generación. Buenas noches a todos, mi nombre es Vanessa Fens. Es un honor para mí poder participar al homenaje de mi querido Fernando Salazar Torres. Quiero agradecer a Congregación Literaria Atos de Igitur y a Maximiliano Cid por esta honorable invitación. A continuación, leeré un fragmento de su libro Morfeo, que fue publicado en el 2024, en mayo. Soñé con un insecto sobre tus omóplatos. Sus brillantes patas frotaban contra tu piel mediterránea y un sol enardecía encima del escarabajo. Debajo de ese lienzo,
en tu cutis de agua, descubro el bosque de los almendros. A continuación, leeré también un fragmento de Mort Amoris detrás de Ovidio, de cómo Ovidio habla desde la muerte. Cuánta oscuridad, Corina, las luces arden de siglos en esta cárcel donde fui puesto por mi amor a ti. Augusto Cayo Julio César, que por qué la historia me recuerda más que a ti. La justicia es hermana de la memoria. Mis versos prodigan más allá del imperio romano en todas las lenguas que mi latín escribió. Y tú, Augusto, ¿dónde está tu legado? Quiero agradecer también, sobre todo, a Fernando Salazar por la transparente amistad que surgió 2 años antes de su partida, sus sinceros comentarios y largas conversaciones, dando aliciente para seguir mis objetivos. Que el manto de luz lo cobije eternamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, honorable familia Salazar Torres, queridos amigos de Fernando. Soy profesora Carmen Buizán, poeta Carmen peregrina de Rumanía. Conocí a Fernando hace algunos años a través de la poeta mexicana María Bernardes, en Rumanía, y ella me ha dicho que mi trabajo de traducción de los poetas puede ser conocido a través de la revista Taller y Hitur, coordinado por Fernando. Desde 2022 empezamos con Fernando un proyecto cultural de traducción y difusión de trabajo de traducción de los poetas de habla español al rumano y de los poetas rumanos al español. La finalidad de nuestro proyecto fue un libro, una antología de poesía de los poetas de habla español, 20 poetas, antología titulada Transatlántica, antología de poesía iberoamericana del siglo XXI. Todos estos poetas fueron en la revista Taller y Hitur en una edición bilingüe español-rumano. El prefacio fue escrito por Fernando, un florilegio, los poetas de lengua española en el rumano. También apareció en la misma editorial Quilt otra antología, Poemas Peregrinos, donde son poetas hermanos traducidos al español. En 2023, el 2 de junio, junto con Fernando, hemos hecho un homenaje al poeta filósofo rumano Constantin Barbu, con el motivo del simposio Poesía y Filosofía. En el mismo año, en el mes de junio, nos encontramos por la primera vez en Craiova, al Festival Mundial de Poesía de UNESCO. Y Fernando recibió el título de embajador cultural. Después hemos partido a Tomis, en Constanza, Tomis, el lugar donde fue exiliado el poeta Ovidio, para participar en el primer Congreso Mundial de los Poetas. Allí Fernando nos ha dado una conferencia y por su alta presentación académica fue nombrado miembro de la Academia Tomitana, también miembro de la Academia Universitatis Poetarum, las dos instituciones que han organizado el primer Congreso Mundial de los Poetas. Después de 10 días, hemos partido a Bucarest, una universidad de Cantemir, que organizó
con otro congreso mundial, donde Fernando también nos ha dado una conferencia y recibió también títulos, diplomas como miembro fundador de la asociación y de la academia Dimitri Cantemir. Eso fue en Rumanía un recorrido y viaje inolvidable para él, también para nosotros, que lo hemos conocido. Un poeta tan brillante como una cometa que ha encontrado su lugar entre las estrellas y ahora nos mira, se ríe, Fernando. Desde aquí, desde mañana, te digo que nosotros todos los poetas humanos que te hemos conocido, te amamos y no te olvidaremos nunca. En este lugar donde la presencia del poeta Ovidio se encuentra en todas partes, desde la plaza Ovidio, la estatua de Ovidio, todas las instituciones, calles que portan el nombre de Ovidio. Le inspiró a Fernando a escribir algunos versos que yo recogí en un libro que se titula Mors Amoris, de cómo Ovidio nos habla desde la muerte. He traducido al humano este libro de Fernando, Mors Amoris, un negocio Ovidio de vínculo de muerte. Pero leeré algunos versos. Un día leí Vigo a Dacia, hoy todos buscan mi tumba. Abre cualquier verso hispano y allí escucharás mi voz. Escribir el amor relegado, donde aún a mi sombra revive mis días infaustos, lector. No temas, no estoy vivo. Într-un zi am ajuns să viu în Dacia. Astăzi toată lumea îmi caută mănuntul. Descrie orice verset hispanic și acolo vei auzi vocea mea. Am scris despre dragoste, regat, unde acum umbra mea referiște zilele mele nefericite, cititurile. Nu te teme, nu sunt în viață. Dale lo que hoy, a través de la poesía, para rendir un homenaje a Fernando Salazar Torres, nos reunimos a través de este video y le doy gracias a ustedes, a todos, un abrazo poético. Yo, Carmen Peregrina, la capitana de la nave de los poetas, como me llamaba Fernando. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Ya en la recta final de este pequeño homenaje, me gustaría dar lectura a un poema de Carmen Peregrina que tuvo la amabilidad de mandarme mientras estábamos haciendo esta coordinación de este homenaje al poeta Fernando Salazar Torres. Balada de los poetas exiliados en Gómez. Anhelo de salir de la casa, anhelo de un verso sutil. Experimentemos el exilio tomitano tranquilo. Ovidio siempre nos llama a la gloria inmortal, condenándonos a escribir el verso pasional. El acto Teodosio, con su alma generosa, trae en nuestro corazón la luz gozosa. Él nos bendice, conduce la armonía y nos corona con los laureles de la poesía. Los griegos, primeros son de todos, muy amables. En su espíritu vivo podemos entrar sin claveles. Y en griego, Linos nos habla muy fecundo, que su idioma lo conoce, parece todo el mundo. Los mongolitos con su ritmo alerta, en paso se unen a nosotros, lentamente. ¿Acaso en su nomadismo buscan aquí sus inicios vivos? En Don Barbú, que su pasado lo encontró en archivos. Aunque en muchos países del mundo camino, Guillermo se siente como en un palacio del sueño, recibido realmente en Rumania querida. Si pudiera aquí permanecería enseguida. ¿Qué decirte, Ángela? Son superfluas las palabras, pero con tu verso de Nostos el corazón lo abras. Leyéndolos a todos por rostros, hasta en las estrellas, tu recuerdo perdurará en la nuestra de leyenda. Fernando mira en la lejanía, la noche le inspira. Frente al mar, en soledad, mirando a la luna suspira, ve una Venus que salga del mar, como una emperatriz. Parece que es incluso Rosana. Soñar lo hace feliz.
Jovanka. El mar lo mira con su ojo de onix y creyendo que en Tomis vive el pájaro fénix, la belleza la inmortaliza en dibujos naturistas, revelando sus misterios como un profesionista. Desde Nueva York a Tomis, extrañamente unión, dos Carlos llegan atravesando países y mares en avión. Nos deleitan con sus bromas, con las metáforas que dicen mucho sobre el salvaje oeste. Como Séneca, exiliado perdidamente, Máximo Massa nos sonríe sutilmente con versos llenos de sabiduría, la alegría brote de Buongiorno hasta Buonanotte. Che nos escribe versos con dedicación, enseguida, ya sea en el barco o pensando la palabra preferida, y como un príncipe nos mira desde su altura. ¿Cuál es el sentido? En verso está su bravura. En acordes de guitarra, a soñar ahora nos traen, poetas de todo el mundo bajo su hechizo caen, escuchándolos con calma y con mucha ansiedad, y a una pareja chilena guapa, Luis y con Soledad, de todo lo que nos han aprendido en estos días, desde Noró y Sanatate, de cerca o de lejanías. Seguro que el próximo año, cuando nos encontremos, adiós traducciones, en romano hablaremos. Constantino, eres un buen anfitrión, encantados por tu llamada, en palabras de montón. Relegados del ancho mundo, a Tomis nos exiliaste, además el versículo suspira, si volveremos una vez más. Pero Carmen peregrina desde su exilio creativo, con la tinta del Mar Negro y su amor curativo, registró en versos vivos que pasó en el gran suceso y tal vez el próximo año en el segundo congreso. Esto se escribió del 21 de junio al 1 de julio de 2023, Tomis Constanza. Ya para finalizar esta actividad, me gustaría invitar a Maximiliano Cid del Prado a que nos diera unas palabras. Sin su apoyo, tampoco esto no hubiera sido posible. Yo sé que a Fernando este homenaje es bien merecido, pero a él no le gustaba el aplauso. Creíamos que antes de los homenajes y de la palestra y el aplauso era el trabajo. Entonces, pues me da gusto anunciarles que la revista literaria Talleristur vuelve de su letargo, así como todos sus proyectos, como Crítica del Pensamiento en México y Encuentro Nacional de Poesía de Óptima. Creo que ese es el mejor homenaje que yo le puedo hacer a Fernando. Recuerdo que justo hablábamos de eso el último día que estuvimos en el hospital, en la guardia, y comentábamos eso, que necesitamos volver al trabajo, los hemos animado y comenzamos a hablar ya de proyectos, ¿no? Ya no temas de salud, sino temas de literatura. Entonces, pues creo que este es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi amigo, y pues en eso voy a abocarme en los siguientes años hasta donde permita la vida misma, ¿no? Sabiendo que todo es fugaz y que nada permanece. Pero bueno, entonces les agradezco mucho su presencia y también a nuestras queridas maestras, a nuestros maestros amigos